desde el Cárcamo. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta en su programa Desde el Cárcamo. Los saluda con mucho gusto su amigo Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana, bienvenidos a Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, hoy, esta semana, tenemos un programa muy interesante, un programa meramente técnico. Y para este programa, que estoy seguro que les va a encantar, les va a fascinar, es un mundo muy interesante, el mundo de los probióticos, el mundo de las bacterias. Para este programa tenemos a un invitado con muchísimos años de experiencia en el medio acuícola y en el medio de los probióticos, de las bacterias. Él es ingeniero en acuacultura, egresado del Tecnológico del Mar en Veracruz. Su nombre, pues Marcelino Rebolledo Vázquez, muy conocido por todos los acuacultores. Ha andado en prácticamente todos los estados donde ha habido acuacultura o hay acuacultura en la actualidad aquí en México. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el famoso tema de las bacterias. Marcelino, muchas gracias, qué bueno que nos acompañas. Bienvenido. Qué bueno verte, Gracias. cabrón, qué bueno verte bien. Y pues bueno, un chorro de temas que podemos platicar en este mundo de las bacterias, en este mundo de la acuacultura. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta, pues yo creo que la más básica y la más sencilla. ¿Qué son las bacterias y qué beneficios nos pueden traer para la acuacultura? Bueno, pues de antemano agradezco la invitación, Jorge, Aldo. Al contrario. Gracias, y espero gracias a ti. poder aportar mi granito de arena, ¿verdad? Cada uno desde su trinchera y en base a lo que hemos trabajado podemos estar contribuyendo para que esto de la actividad continúe y cada vez con mejores resultados. Es correcto. Bien, mira, pues el trabajo de las bacterias sin duda que empezó, al menos en nuestro país, a finales de los 90s, cuando en ese entonces todo el mundo pensaba en deshacerse de las bacterias que tenía en su cultivo, porque así es como habíamos empezado la actividad. Sin embargo, luego nos dimos cuenta de que las podemos utilizar a favor, porque si las bacterias están en el ecosistema es porque tienen una función importante. Entonces había que empezar a manipularlas a favor y a beneficio del cultivo. En un principio, cuando la actividad empieza a voltear a ver las bacterias, pues generalizamos, llamábamos bacterias probióticas a todos. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que dentro de las bacterias podíamos clasificarlas en dos grupos. Las bacterias probióticas, las que conocemos que tienen que trabajar en el intestino de un organismo, en este caso del camarón, hablando específicamente del camarón, o de manera externa adherida al camarón. Pero también están las otras bacterias, las bacterias biorremediadoras, las que nos ayudan a que los fondos estén estables, nos reducen los metabolitos tóxicos e incluso llegan a competir por nutrientes y por espacio con la famosa cianofita, que todos sabemos que es el dolor de cabeza de las granjas y que se comporta como microalga y como bacteria. Por eso entonces es importante tener bien claro qué es lo que queremos, qué queremos atacar, cuál es el problema que queremos hacerle frente en el proyecto y entonces poder manipular, utilizar a favor esos dos grupos de bacterias. ¿Qué beneficio nos dan? Bueno, si hablamos de las bacterias probióticas, estas, dado que trabajan en la parte interna del camarón, esas deben trabajar con todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico y también con el tema de la nutrición. Es decir, si nosotros tenemos bacterias en el intestino, esas tienen la función de ayudar a que la proteína se asimile mejor, de que absorbamos la mayor cantidad de nutrientes, pero también son las responsables de que el sistema inmunológico esté al 100%. Y esto es lo que todos deseamos en el tema de la acuacultura, que nuestros camarones estén fuertes y puedan aguantar cualquier cambio brusco de parámetros, principalmente en estados donde empezamos con una salinidad baja y terminamos con una alta, y lo mismo se puede decir con las temperaturas. En el tema de los biorremediadores, ¿qué beneficio tenemos? Cuando la actividad inicia, nosotros teníamos calidad de agua muy estable. Las granjas, eran pocas las granjas que habían en el estado de Sinaloa. A medida de que han incrementado, y hablando de que tenemos un estado muy rico en agricultura, nos queda claro que los esteros, las descargas de agua están
cargadas de nutrientes. Esto ha contribuido a que los fondos de los estanques se vayan dañando por el mismo uso de que el agua contenga altos niveles de nutrientes, y esto a la larga termina bajando la capacidad de carga de los estanques y hace cada vez más difícil poder tomar el control de los metabolitos tóxicos. Ahí es donde trabaja un biorremediador, es parte del trabajo que hacen las bacterias. Marcelino, Aldo, tú tienes una anécdota que me parece que es muy descriptiva de cuál es la función o cuáles son las funciones de las bacterias en la estanquería de Granjas de Camarón. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa comercial y regresando nos platicas de ella? Muy bien. Ahorita volvemos. YOSA, fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Innovaciones Acuícolas. Somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción. Contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo. Te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios. Innova, innovación tecnológica para un desarrollo sustentable. Larvacel Dorado te abre las puertas en Guatabampo, Sonora. Larvacel Dorado inicia con fortaleza tu cultivo. Listo, amigos, estamos de regreso y a ver, Marcelino, ayúdanos, cuéntanos la anécdota esa que a mí me parece muy descriptiva. Bueno, ocurre que a principios en el 2002 más o menos, entro a trabajar a una empresa para distribuir fertilizantes, y en este caso empezar a cambiar un poquito el manejo que en ese momento se llevaba, que era a base de fertilizantes a base de amonia, como por ejemplo la urea. Entonces sale al mercado un fertilizante a base de nitrato, específico para acuacultura. Pero proveniente de Chile. De Chile, así es. Pero había una situación, era 3 veces más caro. Entonces salir al mercado con un insumo 3 veces más caro, y si no tienes otra bondad, pues estabas prácticamente fuera de mercado, nadie te iba a voltear a ver. Entonces, en la búsqueda de algunas opciones para poder distribuir este producto y que midieran el beneficio, porque se trataba de que con el nitrato podían tener diatomeas y esto les iba a dar mucha estabilidad, pero por lo general nadie quiere prevenir, siempre se quiere corregir, y si tú le decías vas a utilizarlo y al final, en la recta final, vas a tener control de tu oxígeno, pues como que eso no vendía. Entonces empezamos a hacer algunos trabajos, algunas pruebas, y en una ocasión se tiró el fertilizante de noche en un sistema que tenía baja de oxígeno y se estaba bollando, y de repente se estabilizó el oxígeno, pero ocurrió lo contrario en otro estanque donde no pasó nada. Revisando la información, en una se había aplicado un desinfectante donde no se liberó el oxígeno. ¿Desinfectante te refieres a un bactericida? A un bactericida. Y esto de alguna otra manera inhibió que el nitrógeno, con la ayuda de las bacterias, liberara oxígeno. Y bueno, la gran mayoría conoce ya el trabajo de estos fertilizantes a base de nitrato, que aplicado de noche en presencia de bacterias te puede dar una estabilidad en el medio. Esto hizo que volteáramos a ver un poquito el trabajo de las bacterias, y es como empiezo a involucrarme con el tema de las bacterias a partir del 2002. Excelente. Perfecto. Es que, digo, está claro, las bacterias, lo hemos hablado en diferentes programas, son parte de un ecosistema en donde te ayuda a estabilizar un ecosistema, un microecosistema dentro de tu estanque. Cambias esos niveles por X o por Y
y desajustas la ecuación, ¿no? Entonces es el balance iónico, por ejemplo, y todo este rollo. Y sabemos perfectamente bien que ese balance entre bacterias, entre ese ecosistema, pues es lo que te ayuda a la estabilidad de un estanque, ¿no? Tanto para oxígenos, para la producción de microalgas, la producción de zooplancton, y en fin, pues todo lo que viene siendo lo que necesitamos para un buen producir en un estanque. Marcelino, ¿cómo medir los beneficios de un probiótico? ¿Cómo es que podemos medir esto? Dado que en las granjas regularmente, pues queremos hacer una prueba, como técnicos viene un proveedor, nos ofrece un producto, tenemos la intención de probarlo, vamos a llamarlo así, pero no sabemos cómo va a trabajar en el estanque y probablemente sí trabaje muy bien, pero no sabemos cómo medirlo y al final del día eso nos hace ruido y podemos mal pensar que el probiótico o el producto no funcionó. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo saber si realmente durante la prueba o durante el cultivo, si ya lo estás aplicando en forma dentro de tu estanque o dentro de tus maternidades, que ahí es base, es clave, los probióticos son fundamentales, no puedes hacer maternidad si no tienes probiótico. ¿Cómo poderlos medir? Ok, mira, te voy a responder con una anécdota. En una ocasión, platicando con un grupo de biólogos, me acerco a presentarles el manejo de bacterias y ellos, que ya habían usado bacterias años antes, me dicen es que no trabajan, no funcionan las bacterias. A mí se me hizo interesante la respuesta que ellos dieron porque en el tiempo que tengo trabajando bacterias, las he visto trabajar en todos los sistemas. Yo no tengo duda de que trabajan en agua dulce, salobres, saladas, alta densidad, baja densidad, diferentes temperaturas. Entonces me hacía interesante el comentario de esos biólogos. Entonces saqué una libreta y le pregunto, ¿qué esperabas y qué obtuviste? Y se quedan callados y me dice, es que no creció. Pues es que no es alimento. Oye, es que no hubo productividad primaria, es que no es fertilizante. Entonces, otra pregunta le dije, ¿cuántas veces la utilizaste antes de decidir que no funcionaba? No, pues la apliqué una vez. Mira, los procesos biológicos toman su tiempo y son acumulativos, a diferencia de los procesos químicos. Entonces, si no sabes qué esperar, pues no sabes si te funcionó. O sea, yo les puedo decir que las bacterias funcionan. Si lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces, ¿qué se puede medir o qué se puede esperar? Bueno, quien les vende una bacteria tiene que explicarles, porque las bacterias son buenas, pero tenemos que saber utilizarlas, potencializarlas y también saber cuáles son sus limitantes, porque como cualquier microorganismo o cualquier organismo tiene sus rangos de acción y también donde no puede trabajar. Entonces, ¿cómo lo medimos? Bueno, si nosotros estamos buscando un biorremediador, tenemos que tener claro que quiero mejorar la calidad de los suelos. Entonces tendría que estar midiendo materia orgánica en los suelos. En alguna ocasión, una granja aquí en la región, el biólogo me decía, oye, ¿cómo me voy a dar cuenta de que mis suelos se han mejorado? Y yo le hice una pregunta, ¿cómo te das cuenta que los suelos están dañados? No, pues el atarrayero me indica que está saliendo lodo negro. Pues él mismo te va a avisar que se corrigió. Entonces, hay parámetros indirectos que nos ayudan a darnos cuenta de que vamos bien. Por ejemplo, ahorita que hablábamos hace un momento del tema de los fertilizantes, podemos ligar el tema de los fertilizantes con el tema de las bacterias. Por ejemplo, los sistemas se llenan de cianofitas cuando tenemos concentraciones de amonia. Para que tengamos cianofitas en un cultivo, tiene que estar dominando la amonia. Entonces, y cuando tenemos diatomeas es porque tenemos nitrato. Entonces, una forma o un parámetro indirecto de saber que estamos mejorando la calidad del agua, que hemos reducido la amonia y que hemos incrementado el nitrato, es la presencia de diatomeas. Pero también es importante que el tema del sílice, si yo quiero desarrollar diatomeas, y mi bacteria me está cambiando toda la amonia a nitrato, entonces yo tengo que incluir en mi protocolo aplicaciones periódicas de sílice para entonces aprovechar el nitrato, que es un fertilizante caro
y que yo lo estoy obteniendo de manera gratuita. Entonces es otra manera de saber que vamos bien en el tema de la biorremediación. En el tema del probiótico se tiene que estar midiendo con el estado de salud del camarón. Dijimos que se trabaja dentro de, y entonces tengo que estarlo midiendo con el estado de salud. Esto no quiere decir que si yo uso un probiótico no voy a tener problemas. Incluso sabemos que hay ciertos periodos en que los problemas de MS se hacen presentes. No estamos blindados, pero sí hay mayor resistencia. Entonces, de que me va a llegar los problemas va a llegar, pero voy a tener mayor sobrevivencia. Aldo, es que algo que estamos aprovechando aquí con la presencia de Marcelino es que Marcelino es un hombre de mucha experiencia, y no solo por el tiempo que tiene trabajando en el área, sino porque tiene injerencia directa en granjas en todo el estado de Sinaloa, en todo el estado de Sonora, y de manera indirecta pues en Colima y hasta en Yucatán. Y has tenido experiencias también en unidades de producción o en granjas en otros países. Entonces, por eso él nos puede hablar de diferentes temperaturas, o de granjas con diferentes temperaturas, con diferentes salinidades, porque conoce distintos ecosistemas por las regiones en las que ha trabajado. Y hay algo muy interesante con Marcelino: él ha estado en granja. O sea, no es nada más una persona que sabe de probióticos y que va a las granjas a ofrecer sus servicios, sino que la experiencia que ha tenido Marcelino en estos más de 28 años los ha aplicado en granja directamente, porque bueno, la empresa donde él labora pues tiene una granja de camarón aquí en Ahome, aquí en Los Mochis. Tiene experiencia en producción, tiene experiencia en manejo de bacterias, tiene experiencia en impactos ambientales. O sea, es muy completo y vamos aprovechándolo, Aldo. Pues sí. Marcelino, una pregunta. En el caso ahorita, la mayoría de las unidades de producción aquí en Sinaloa y en Sonora, ¿ya iniciaron o están por iniciar el cultivo en maternidades? Los probióticos en maternidades. Ahorita hice un comentario, nosotros manejamos maternidades y yo no visualizo el manejar maternidades sin probióticos. Es más, no creo que sea posible por las cantidades tan altas de densidades de biomasas que se manejan ahí, de más de 3 kilos por metro cúbico. Los probióticos dentro de las maternidades, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, básicamente, si bien es cierto, hemos hablado de granjas, donde más se nota el trabajo de unas bacterias en sistemas intensivos. Así es. Laboratorios y maternidades. Si bien es cierto, se ha utilizado mucho, todavía falta generar mucha información. Por ejemplo, hay muchas maternidades que hoy día están operando y no toman parámetros básicos como concentraciones de sus diferentes presentaciones del nitrógeno. Se van solamente por la pura observación o cómo ven el camarón. De repente ven un camarón azul y toman medidas, pero eso es corregir. Y corregir puede resultar muy caro y prevenir es lo mejor. Entonces, si sabemos que un sistema intensivo vamos a tener muchos organismos, vamos a dar alimento en altas concentraciones de proteína, pues tenemos claro entonces de que todo eso va a desestabilizarme los niveles de nitrógeno en el sistema. O sea, es algo que no podemos decir por si ocurriera, no, va a ocurrir. Entonces, ¿cómo vamos a amortiguar esta situación? Por ejemplo, en este primer ciclo, las temperaturas frías se convierten en un problema en los laboratorios y en las maternidades, porque si los laboratorios y maternidades optan por mover mucha agua, las calderas tendrían que estar trabajando al 100%. Es mejor tratar de mantener los sistemas cerrados. Este año, por ejemplo, se han adelantado las mareas rojas. Desde finales de diciembre se han presentado marea roja, en enero marea roja, en febrero marea roja, y se está esperando la marea roja que tradicionalmente ocurre en marzo. Entonces es un año diferente porque llovió poco. Nos queda claro que los esteros, los cuerpos de agua están saturados de nutrientes. Entonces, ante esa situación, es mejor mantener un sistema lo más cerrado posible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el manejo de bacterias. El biorremediador justo hace el trabajo de
estar degradando la materia orgánica, de reincorporar las excretas como en forma de alimento de biofloc. Y ahí es donde entra el trabajo de los biólogos. Oye, si se está generando biofloc por efecto de bacterias bioremediadoras, la larva va a preferir el biofloc que el alimento balanceado que le estamos dando. Entonces es momento de reducir un poco el alimento. Si no estamos monitoreando nutrientes, si no estamos monitoreando metabolitos tóxicos, es importante aquí la observación. Entonces tenemos que cambiar. Si mi protocolo es con bacterias, yo tengo que estar consciente de que tengo que aprovechar los productos de desecho que están reincorporando las bacterias. Y de esa manera le bajamos carga al sistema. El nitrógeno que se genera en el estanque, hay dos maneras en que salga. Puede salir como metabolito tóxico o puede salir como biomasa. Y todos, lo más caro que pagamos es la proteína, entonces tenemos que hacerla salir como biomasa. Y eso es aprovechar el biofloc justo en las maternidades. Y ese es el trabajo que tienen los bioremediadores, las bacterias, en una maternidad. Que está bien interesante esto, debido a que, bueno, poca experiencia tenemos en México sobre probióticos. Yo platicando con mucha gente, con muchos biólogos, muchos técnicos, no estamos tan familiarizados con los probióticos y lo hemos empezado a conocer, a título personal lo digo, a partir del 2013, cuando llega la mortalidad temprana y todo lo que conllevó todo esto de la mortalidad temprana. Y empieza primero con un manejo de que no, es que es ocasionado por bacterias, pues fíjate en todas las bacterias, ¿no? Y era una compradera de bactericidas impresionante. Yo creo que más de varios se llevaron una lanota ahí con respecto al temita por las bacterias que se vendieron, con los bactericidas que se vendieron en esa época. Y después viene todo lo contrario. Espérate, maestro. O sea, las bacterias sí son malas, pero estas son buenas y estas buenas se friegan a las malas. Entonces aquí hay que buscar la sinergia para que en el estanque pues predominen las malas y no te frieguen predominen las buenas y no te frieguen las malas. Debido a esto, el 2013, 14, 15, se viene un boom con las bacterias y ya un conocimiento un poquito más más generalizado de lo que son bien las bacterias. ¿Han cambiado esos protocolos? ¿Han cambiado esas cepas de bacterias que ahora tenemos en el mercado o que tenemos en nuestros cultivos con respecto a la mortalidad temprana? ¿Qué tanto cambió la producción de bacterias o probióticos en México debido a la mortalidad temprana? Bueno, lo que ha cambiado es la forma en que vemos ahora la actividad, porque antes del 2013 la mayoría de enfermedades que nos impactaban fuerte eran virus y estábamos acostumbrados a ciertos manejos para los virus. De repente el 2013 se presenta una bacteria, pero cabe mencionar que a inicios del 2013, si no mal recuerdo, se presentaron mareas rojas similares a las de este año. Y mareas rojas que no se notaban, sino que la toxina estaba llegando a los laboratorios. Hubo un abuso quizá de algunos medicamentos y finalmente los medicamentos dañan directamente el hepatopáncreas y justo el MS, el órgano que daña es hepatopáncreas. A mí me llamó mucho la atención ese año el impacto porque yo trabajaba para un laboratorio y entonces cuando me dicen, oye, los medicamentos pudieran estar dañando hepatopáncreas y en marzo, cuando aparece el MS y se dañan hepatopáncreas, dije, sí están directamente ligados. Ese año, tal como señalas, Aldo, todo el mundo empezó a querer hacer frente como tradicionalmente se hacía y se atacaba a los virus. El problema es que las bacterias, a diferencia de los virus, se reproducen mucho más rápido. Y hay algo también importante, que dentro de las bacterias, los vibrios son muy resistentes. De hecho, si nosotros monitoreamos el mar,
vamos a encontrar por cada 5 bacterias benéficas un vibrio. Y si están en menor cantidad, porque son muy resistentes. Entonces, cuando empieza a utilizarse medicamentos y desinfectantes, bactericidas, estos se potencializan, porque finalmente lo que se estaba logrando matar eran las bacterias benéficas. Las otras aguantaron, se hicieron resistentes y fue un año bastante complicado. De hecho, recuerdo que surgieron en el mercado en ese entonces algunos productos con el nombre de atrapatoxinas, cuando se supo que era una bacteria. Esto fue en el 2013. Justo en el 2006-2007, yo hice unos trabajos en un laboratorio de La Paz. Estábamos ajustando dosis para un laboratorio con bacterias y dejamos olvidado unas muestras de probiótico. Y cuando en mi siguiente viaje a La Paz lo encontramos, olía a penicilina y me llamó la atención. Cuando en el 2013 surge este problema del MS, traté de hacer lo mismo y surge lo que es la bacteriocina, que no es otra cosa más que una toxina que genera las bacterias probióticas. Entonces yo recuerdo que en ese entonces los que utilizaban las atrapatoxinas, yo le preguntaba a los granjeros, a ver, ¿qué hace el producto tu atrapatoxina? No, pues va a atrapar las toxinas que genera el MS. Entonces le hice otra pregunta, ¿para ti qué es más peligroso? ¿La bacteria que la genera o la toxina? Porque si tú quitas la toxina, esta bacteria, este vibrio, se va a proteger y va a generar más. Entonces te tienes que ir al origen del problema. Y fue como en el 2013, un grupo de granjeros en la zona de Guasave me dice, ¿qué podemos hacer para hacer frente? Y le dije, mira, hace unos años hice algo que olía a penicilina. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Y pues ahí surgió la bacteriocina y que finalmente compitió contra la toxina que generaba el vibrio. O sea, si vas a entrar a una lucha, tienes que entrar a una lucha igual. Si el vibrio utilizaba una toxina, el probiótico generaba otra toxina. Oye, la relación que acabas de comentar de 5-1 en cuanto a bacterias y vibrio, ¿es importante? ¿Y es importante también en la estanquería en granja? Sí, es importante porque en un principio, cuando nuestros protocolos eran tradicionales, en la época, en los 90s que se empezaba a hacer bacteriología, pues solamente nos limitábamos a hacer bacteriología buscando cuánto vibrio había. O sea, se hacía TCBS y era todo, y en base a ese resultado se decidía el manejo. Entonces, hoy día que sabemos que las bacterias tienen una función en el ecosistema, porque están presentes, porque son necesarias en el ecosistema, hoy día no nos imaginamos un cultivo sin bacterias. ¿Quiénes estarían al frente de eliminar materia orgánica y quiénes ayudarían en la absorción de nutrientes en el intestino? Entonces, si yo como granjero decido utilizar un sistema de bacterias, es importante entonces que mi metodología de trabajo tiene que cambiar. Por ejemplo, si tradicionalmente se monitoreaba vibrio, ahora también tengo que monitorear las bacterias totales. Por ejemplo, un agar TSA. Y si de repente yo hago los dos análisis y me encuentro que en TSA, bacterias totales, por decir un número, hay 100, y en vibrio me salen 10, me queda claro que 90 son benéficas y 10 son patógenas. Y es importante esta relación para no, lo ideal sería 5-1. Si tengo 10-1 es mejor, pero si voy hacia abajo es el momento de tomar decisiones y hacer una dosis de choque. Esto me permite poder hacer un manejo preventivo. Con las bacterias se tiene que ser preventivo, no correctivo. Es muy importante, y digo, no nos cansamos de decirlo, que para antes de cualquier decisión que se vaya a tomar en una granja, si vamos a usar un probiótico en este caso, un fertilizante, un antibiótico, lo que sea,
previamente hacer un análisis de cómo están tus suelos y tus aguas. Digo, volvíamos a la pregunta inicial, o una de las preguntas del principio es cómo evaluar si las bacterias o el probiótico nos está funcionando. Pues tenemos que evaluar de la base, ¿no? Y hay que hacer un estudio y hay que ser bien conscientes de que antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ver en dónde estamos parados para saber exactamente hacia dónde queremos ir. Y eso es mucho más fácil también para un proveedor, con la experiencia que tiene Marcelino, de decir, oye, pues en base a este problema, pues podemos irnos por aquí o podemos irnos por allá. Es muy importante los análisis previos a cualquier situación, ¿no? Porque bien lo dijo Marcelino hace un momento, o sea, esto no es magia, esto no son polvos mágicos, ¿no? Tienen sus límites, tienen sus limitantes, al igual... Digo, me acordé ahorita que hablaba del 2003, todas las babosadas que hicimos. No, es que me regreso a eso. Bueno, era prueba y error, pues. Me dan ganas de llorar de todo lo que, que no hacíamos, ¿no? Me acuerdo, me trasladé a que cuando todo queríamos solucionar con cal, ¿no? Era, oye, que el camaroncito tiene una pata chueca, no, échale cal. Y oye, que el camaroncito, la antena roja, échale cal. Todo lo queríamos solucionar con cal. Después todo lo queríamos solucionar con bactericidas, después todo lo queríamos solucionar con antibióticos y no digo que eso sea malo, ¿no? Pero yo creo que si conoces tu granja, conoces tu sistema, conoces tus limitantes, pues vas a saber para qué es cada cosa, ¿no? O sea, definitivamente la diversidad de los beneficios que te puede dar el probiótico, yo en lo personal, conociendo un poquito del tema, creo que es mucho más amplia que pues cualquiera de otros remedios, ¿no? O ya sea cal, bactericidas o antibióticos. Pero no es magia. Y para entender y para dar o para poder esperar mejores resultados, tenemos que partir de en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos remediar? Y con qué tipo de bacterias son las que tenemos que trabajar, ¿no? En base a eso, yo creo que pudiéramos encontrar mucho mejores resultados para los probióticos que quisiéramos usar, ¿no? Está el tema de la simbiosis, que trabaja con probióticos. En lo personal, yo lo empecé a manejar el año pasado. Sí vimos diferencias significativas en granjas donde lo hicimos bien. En granjas donde el biólogo o el gerente no le dio la importancia a esto, se vio la diferencia. Y este año queremos trabajar un poquito más en eso, ¿no? Definitivamente los probióticos funcionan cuando lo haces a conciencia y cuando sabes lo que quieres que te remedie el probiótico. Aldo, en tu proyecto de producción tienes que incluir ya la toma de análisis, los registros, las bitácoras, así como lo has hecho tú. Es que, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué fregados quiero arreglar en mi granja si no sé qué es lo que tengo? O sea, lleva un carro al taller y dile que está descompuesto, pero pues, si no hacen un diagnóstico por computadora, si es carro moderno, si no revisaste cómo está, no sé, el motor, la suspensión, lo que tú quieras, lo llevas al taller y ¿qué le va a arreglar el mecánico, no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tienes que saber qué es lo que tienes para saber hacia dónde quieres ir y hacia dónde tiene que trabajar el biólogo, el técnico o el gerente de la granja, ¿no? Los probióticos definitivamente llegaron para quedarse y son una herramienta muy importante dentro de los cultivos, ya sean semi-intensivos o intensivos, si es con más razón, pero sí tenemos que tener la base, ¿no? Lo comentaba Marcelino, creo que fuera del aire, él que ha estado en pues, toda la República prácticamente. Digo, no es lo mismo, no nos vayamos a Yucatán, no nos vayamos a Campeche, no nos vayamos a Veracruz, sabemos que allá son otras condiciones muy diferentes. Simplemente aquí, o sea, no es lo mismo la zona de Ahome con la zona en Abolato. Digo, el año pasado las broncas que tuvieron de oxígeno y mortalidades por estas broncas que se vinieron en septiembre de los oxígenos bajos, pues ahí te das cuenta que las cianobacterias allá pues están triplicadas a lo que es aquí. Y estamos a 250 kilómetros, maestro. O sea, no hay mucha diferencia. Y no nos vayamos muy lejos. No es lo mismo la zona de Bacorehuis a la zona de Topolobampo. O sea, tienes que saber exactamente qué es lo que tienes en tu granja, en tu zona.
tus vecinos, dónde tomas agua, dónde tiras agua, qué tipo de recirculación hay en tu parque acuícola, para saber cómo le vas a entrar, si le quieres entrar al tema de las bacterias. Porque si no, a lo mejor vas a estar gastando a lo bruto, ¿no? Y no vas a ver resultados. Pero, pues, quieres arreglarle el cambio de una llanta, volviendo al ejemplo del carro. Y le pides una afinación. Y le pides una afinación, pues. O sea, es muy importante, no me voy a cansar de decirlo, un laboratorio patológico. Si la granja no quiere invertir en eso, no tiene el tamaño para invertir en un laboratorio de la naturaleza que se requiere, pues acérquense a proveedores como Marcelino, o acérquense al CESACIN, o acérquense al COSAIS, o acérquense a los comités de sanidad. Ellos tienen laboratorio y ellos los pueden ayudar mucho. Fíjate que el uso de bacterias da resultados. A mí no me queda la menor duda. Fuimos a atender un proyecto a Chiapas. Perdón, Marcelino, creo que esto es muy importante. No hay duda de que dan resultados, pero ahorita hiciste un ejemplo muy, muy importante, ¿no? ¿Combinado con qué? Sí. ¿Ok? Porque hablabas ahorita sobre el tema del silicio, de los nutrientes, de lo que viene siendo los nitratos, y expusiste el ejemplo, y lo expusiste muy bien, el tema de un fertilizante con bactericida, un fertilizante sin bactericida. Ese es el tipo de detalles que te hacen que combines las cosas buenas para tener muy buenos resultados. Para mí es muy importante una asesoría bien aplicada. Primero, un análisis de lo que tienes en tu granja, y después una buena asesoría Integral. Sí. Porque si no tienes, si no, volvemos, o sea, no son polvos mágicos. O sea, esto tiene que ser un conjunto de varias cosas que haces bien para que te dé resultados. Y es que muchos laboratorios en las granjas se han cerrado porque piensan que es un gasto. Lo que pasa es que es lamentable, pero en muchas granjas no saben qué hacer con la información. No saben interpretarla y no saben convertirla en dinero. Mira, hace poco en la zona de Navolato un productor me dijo: yo utilizo ciertos sistemas de bacterias y yo no sé si funcione o no funcione. Entonces yo le dije: le voy a hacer una pregunta. ¿El protocolo que usted maneja con bacterias le ha permitido repetir resultados? No. Entonces no funciona. Porque si no te permite repetir resultados, si no te permite aumentar capacidad de carga, si no te permite bajar costos, entonces ¿cómo vas a buscar mejorar tu proyecto? Claro. Entonces, si no te permite, o sea, hay muchos protocolos de bacterias en el mercado, pero yo le pregunto a cualquiera que esté trabajando bacterias: ¿repite resultados? Ahí está la clave, porque el uso de bacterias no es un amuleto. Tiene una razón científica, tiene una reacción química, tiene una reacción biológica, y podemos hablar de bacterias en el llenado, podemos hablar de bacterias en la alimentación, podemos hablar de bacterias en productividad primaria, podemos hablar de bacterias para bajar costos en la producción. Marcelino, perdón, pero Sí. es que si no puedes repetir resultados, quiere decir que algunos de los factores, algunos de los elementos que están involucrados no lo estabas controlando. Y entonces estás dejando la suerte, como tú Sí. dices, gran parte de tus resultados. Sí. Y es que también muchas veces hacemos recetas de cocina que no para todos les puede funcionar. O sea, volvemos a las microzonas o volvemos a las zonas muy diferentes que tenemos aquí en México de cultivo de camarón. El hecho de que tú hagas una receta de cocina para usar cualquier cosa, no hablo nada más de probiótico, no significa que lo mismo te vaya a dar resultados a ti aquí en Mochis que a Juan Pérez allá en el sur, o a Luisito en... Aldo, y ni siquiera a ti mismo en un estanque y en otro. Sí, o sea, sabemos que cada estanque es una microzona muy particular, pero trabajar con recetas no muchas veces no funciona, no muchas veces funciona, y bueno, habrá que hacer trajes a la medida, ¿no? Que no nos dé flojera hacer trajes a la medida. Una muestra de que Marcelino tiene total control o total experiencia en los sistemas de producción acuícolas de camarón es que tú también te has de haber fijado, Aldo, le hace preguntas muy acertadas a los productores que les ayudan a acotar y a poner en la mira bien cuál es el problema. Entonces,
Bueno, eso te lo da los años, maestro. Pero los años, cuando tienes algo funcionando entre oreja y oreja, ¿no? Yo te conozco varios. Sinagra. Oye, Marcelino, pues el tema de los probióticos a mí siempre se me ha hecho un tema muy fascinante porque es sumamente amplio y creo que no tenemos todavía los conocimientos hasta dónde podemos llegar con el tema de las bacterias en la acuacultura. Creo, eso es a título personal, que vamos empezando. Yo sé que ustedes tienen muchísimos años de experiencia y le han invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo a esto. Pero, digo, la acuacultura es sumamente cambiante, depende de muchísimas variables. Temperaturas, suelos, ahorita que hablabas de las mareas rojas, que parece ser que esto, ojalá y no, pero que no sea tan cíclico. Y esperemos que no tengamos problemas con los animalitos que vayamos a sembrar. Sí, ya se empieza a escuchar rumores ahí de que los laboratorios ya empezaron a tener o ya empezaron a cobrar factura de esas mareas rojas que llegaron a Mazatlán. Bueno, esperemos que no. Y si es así, pues es bueno saberlo para pues, ponernos el guarache antes de espinarlo, ¿no? Entonces, creo que el tema viene como anillo al dedo en las fechas en que estamos hablando sobre los probióticos para que la gente empiece a visualizar qué es lo que tiene o qué es lo que va a tener en su granja, en sus cultivos, y tener una opción, y una buena opción. Y repito, y no me voy a cansar de repetirlo, hagan sus análisis para que tengan a primera mano cómo está su granja y sea mucho más rápido la asesoría con alguien que les pueda dar una ayuda con respecto a lo que pudiera venirse y ya tener la base del con qué, ¿no? Aldo, de nuevo estamos por cerrar el programa. Digo, nos pesa y tenemos... Siempre se pone así de simple, ¿eh? Siempre, no creas que nada más contigo, soy yo. Pero tenemos aquí con Marcelino tema para 3, 4 o 5 programas más. Esperemos que tengas oportunidad de acompañarnos en próximas ocasiones. ¿Con qué quieres cerrar, Marcelino? ¿Qué puntos importantes se nos escapan o qué puntos importantes son aquellos con los que quisieras terminar este programa? Bueno, yo quisiera terminar con un pensamiento que tuvimos a inicio de los años 2000, 2001, 2002, cuando alguien nos dijo que el futuro de la actividad era el uso de bacterias. Yo me porté un poquito renuente en ese entonces, pero luego entendí que si no nos actualizábamos nos íbamos a quedar desfasados. Hay mucha experiencia en los biólogos, hay mucha información girando en la cabeza de todos los biólogos. Yo no dejo de aprender de todos los biólogos con los que platico con ellos, pero es importante que empiecen a aterrizar esa información, es importante que nos sigamos capacitando, que sigamos entrando a temas básicos. Por mucho tiempo se descuidó el tema del pH y eso es básico cuando hablamos de las amonias. Temperaturas altas, pHs alcalinos, es una bomba de tiempo. Y todavía el año pasado, en la zona de Guasave, me topé con un canal de llamada con 9 de pH, lleno de cianofitas, amonias altas, temperaturas de agosto, y un asesor recomendaba 350 kilos de cal. Yo le dije, esto es una bomba de tiempo. Entonces es importante que lo que nos funcionó en el pasado quedó en el pasado. Tenemos que irnos actualizando porque los ecosistemas se están cargando, los problemas llegan para quedarse y tenemos que hacer negocio con lo que tenemos. Correcto. Pues ¿qué más, Aldo? ¿Cómo cerramos? Pues bueno, volvemos a lo que hemos hablado en todo el programa. Hay que conocer nuestra zona. Lo dijo bien Marcelino, no son los problemas que teníamos hace 10, 15, 20 años. Estos son problemas actuales y van a venirse más problemas, toco madera, pero hay que estar preparados para lo que venga en los cultivos. La acuacultura es muy cambiante. Depende meramente del ambiente, de la naturaleza. El impacto ambiental pues, es un hecho que está ocurriendo y eso ha generado que toda la actividad pues, esté en una dinámica
siempre a cambios, ¿no? Y hay que estar preparados para los cambios. Creo que las bacterias o los probióticos son de mucha ayuda y es algo 100% natural que tenemos que aprovechar. Ya hay conocimientos, ya hay experiencia, y pues bueno, hay que estar preparados para lo que viene. Creo que este año va a empezar diferente. No atípico. Atípico. No lo quería decir. Pinche palabra esa, ¿no? Pero va a empezar diferente. Las temperaturas son muy diferentes a la del año pasado. Estamos casi 3 grados arriba con respecto al año pasado ahorita en estas mismas fechas. Esto va a cambiar un poquito las fechas de siembra. Va a haber un shock térmico ahí de la gente que vaya a sembrar maternidades hacia los estanques. Hay que estar preparados para eso. Y en fin, lo de los probióticos, pues creo que definitivamente tenemos que meternos a esto, pero meternos a conciencia, a conocimiento y causa. Y bueno, creo yo que es ahorita, hoy por hoy, la herramienta más importante que tenemos dentro de la acuacultura. Amigos, hay que generar la información, hay que acopiar la información, almacenarla e interpretarla. Si no sabemos interpretarla, bueno, vamos juntándonos con quienes sí sepan y nos enseñen. Entonces, pues Aldo, nos despedimos. Pues Marcelino, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tu tiempo, por estar aquí, por darte este espacio para compartir parte de tus conocimientos, porque, cómo tienes conocimientos, cómo tienes experiencia. ¿Estás comprometido, cabrón, para otro programa? Cuando guste. Te vamos a esperar con ansias. Hay mucho tema con esto de los probióticos. Y amigos, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por reírse de nuestras experiencias y babosadas. Con gusto, con muchísimo gusto estamos aquí toda semana tras semana con nuestros invitados para aportar un granito de arena en esto que viene siendo la acuacultura y en este inicio que ya empieza o ya empezó del 2021. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana. Síganos en redes sociales, nuestra página de internet www.desdelcarcamo.com. Y esto fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Adiós. Hasta luego. Desde el Cárcamo.